Muy bien, chicos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí, para culminar ya, esta es la última parte de nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver las diapositivas donde se encuentra nuestro tema de hoy que estamos tratando sobre el sentido del gusto, ¿no es así? Bien, chicos, entonces vamos a ver con mucha atención lo que dice, lo que nos traen nuestras diapositivas. ¿Está bien? Ya, vamos preparándonos entonces y vamos a continuar con nuestras diapositivas. A ver, ahí tenemos. Miren, tenemos ahí ahora sí más claramente el órgano del sentido del gusto. Tenemos ahí la lengua y miren, observen bien. En nuestra boca estamos viendo, ¿no es cierto?, que está formado por los labios. Aquí está. Internamente tenemos los dientes. Aquí, si lo vemos como una sombrita, esta parte de acá viene a ser un órgano que tenemos muy en el fondo cerca a nuestra garganta, que se llama la campanilla, perdón, ¿no? Y luego tenemos aquí a la lengua. Miren, todo esto es la lengua, todo esto de acá, y está señalado por colores los sectores o las áreas donde la lengua va a detectar los diferentes sabores de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí están, mire, de este color, esta parte de la punta de la lengua, que les decía, es donde se detecta el sabor dulce de los alimentos, ¿no? Luego tenemos aquí, en esta parte, miren, más arribita, esta parte de acá, viene a ser todo esto, el sabor salado. En esa parte de la lengua se detecta el sabor salado de los alimentos como la sal, ¿no? O cualquier otro alimento salado. Luego tenemos el sabor ácido, que es un poco más arriba, miren, hacia los costados, y es ahí donde fácilmente cuando, por ejemplo, nos llevamos a la boca, o nos echamos a la boca unas gotas de limón, o chupamos un pedazo de limón, inmediatamente aquí a los costados, y van a ver, hagan ese experimento en casa, y se van a dar cuenta que acá en los costados es donde vamos a sentir como especie de un dolorcito, algo así, suavecito nada más. Pero, ¿por qué? Porque el sabor ácido del limón es el que está detectando en este lado. ¿Está bien? Y luego tenemos en la parte del fondo ya, la lengua o la parte de la lengua o el sector de la lengua que detecta el amargo, como por ejemplo del café, del chocolate, de un trozo de pan que se quemó de repente, ¿no? O de un trozo de cualquier cosa que se nos ha quemado. Entonces, ¿quién lo detecta? Ese sabor amargo de las cosas quemadas es esta parte del fondo de nuestra lengua. Ahora, chicos, hay algo que no podemos pasar por alto. Ustedes mírense frente a un espejo y, a ver, me voy a poner por acá para que me puedan ver mejor, ¿ya? Por acá estoy. A ver, me voy a poner por acá. Ahí está. Ustedes mírense frente a un espejo y saquen su lengua, así como de acá, como de la imagen, ¿no es cierto? Uy, me estoy moviendo. Bien, entonces, miren muy cerca al espejo cómo es su lengua, cómo es la textura de su lengua. Es decir, externamente, por afuera de la lengua, mírenlo bien cómo es. Es liso, es muy liso, como por ejemplo, una hoja de papel, o encuentran en ella como especie de unos puntitos muy pequeños en la parte de adelante, y si abrimos o sacamos mucho más la lengua y nos miramos bien hacia el fondo, hacia este lado de acá de la lengua, vamos a ver que tenemos como especie de unos, no vamos a decir puntitos, de unas bolitas un poquito más grandes en esta parte de acá. Miren bien, saquen bien su lengua frente al espejo, mírense bien, digan ¡ah! Y van a ver acá cómo es la lengua encima, y luego van a ver bien al fondo y se van a dar cuenta que en la parte del fondo de su lengua, en esta parte de acá, por donde se detecta el sabor amargo de los alimentos, van a encontrar como especie de unas bolitas pequeñas. No quiere decir que nos haya salido algún
o alguna erupción sobre la lengua, no. Nuestra lengua es así. Tiene sus puntitos pequeños en la parte de adelante, más o menos hasta la mitad, y más al fondo unas bolitas que están como pegadas a la lengua. Esos se llaman papilas, esos puntitos y esas bolitas se llaman papilas gustativas, chicos. Papilas gustativas. A ver, repítanlo. Esos puntitos y esas bolitas se llaman papilas gustativas. ¿Y para qué estarán las papilas gustativas en la lengua? Gracias a esas papilas es que nuestra lengua puede detectar el sabor de los alimentos. ¿Entendido? Esas papilas son como los órganos receptores que al instante cuando llevamos algo a la boca, ellos lo reciben y encuentran el gusto. ¿Entendido? Entonces, miren qué trabajo tan importante tienen estos órganos que se encuentran en nuestra lengua, ¿no? Las papilas gustativas tienen ese trabajo de encontrar rápidamente el gusto o el sabor de los alimentos. También no solamente el sabor dulce, salado o amargo, sino también el sabor, por ejemplo, agradable o desagradable. Ellos también encuentran ese sabor. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado y luego vamos a ver qué cuidados debemos tener con nuestra lengua para no dañar esas papilas gustativas que tenemos en este órgano. ¿Entendido? Bien, continuamos entonces. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Acá tenemos, miren, nuestro esquema donde vamos a encontrar todo lo referente a la lengua. Nos dice el sentido del gusto, es decir, mejor dicho, a este sentido que estamos hablando el día de hoy. El sentido de el gusto tiene como órgano a quien dice, su órgano es la lengua. Aquí está. Primero, antes que nada, saber que del sentido del gusto, su órgano es la lengua. ¿No es así? Muy bien. ¿Qué más nos dice? El sentido del gusto, o en el sentido del gusto, los receptores del gusto se localizan en las papilas gustativas. Ah, ahí está lo que les decía. Los receptores del gusto se localizan en las papilas gustativas. ¿Y dónde se encuentran las papilas gustativas? Hemos dicho, en la lengua. Muy bien. Pasamos luego. Luego nos dice que las papilas gustativas se localizan o son las que localizan diferentes sabores. ¿No es así? Ese es su trabajo de ellos. Localizar o detectar los diferentes sabores. Como por ejemplo el salado, el amargo, el ácido o el dulce. También el picante. Por ahí, dentro de la parte de nuestra lengua que detecta el sabor amargo, por allí se encuentra también la parte que detecta el sabor picante de los alimentos, como el ají, por ejemplo. ¿No es así? Bien, chicos, continuamos. Ahora, para que este sentido del gusto funcione correctamente y siempre le encuentre ese gusto agradable a los alimentos, ¿qué es lo que debemos nosotros de saber? ¿Cuáles son los cuidados del sentido del gusto que debemos de conocer, chicos? Nos dicen acá, evito los sabores muy picantes, salados, agrios o muy dulces. Es decir, no podemos comer alimentos que sean demasiado picantes, muy salados, muy agrios, como el limón, o muy dulces. ¿Por qué? Porque si continuamente consumimos estos alimentos que nos están nombrando acá, pues nuestras papilas gustativas se van a empezar a dañar. Es como si fueran a enfermar y ya no van a funcionar correctamente. ¿Y qué va a ocurrir? Que ya no vamos a encontrarle muy bien el gusto a los alimentos. ¿Entendido? Entonces es muy importante no consumir alimentos que sean muy picantes, muy salados, agrios o muy dulces, nos dicen acá. De vez en cuando quizá, pero no exagerar, ¿no? Luego nos dicen, cuido la higiene de mi boca. Ah, eso es muy importante.
manteniendo mis dientes y encías limpios. Eso también es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque si mi boca no se encuentra limpia, pues mi lengua también va a empezar a presentar problemas, porque la suciedad se va a pegar en ella y no va a dejar que las papilas detecten el sabor a los alimentos, ¿ya? Entonces, una boca limpia hace que la lengua realice su función. Luego nos dice, realizo una visita periódica al dentista para ver el estado de mis dientes. Eso es muy importante también. Comemos, pero también tenemos que saber cómo están nuestros dientes. ¿Y a dónde tenemos que ir entonces para saber si están en buen estado? Al dentista o al odontólogo, como lo conocemos, para que nos revisen y si por ahí tenemos algún problemita, pues fácilmente ellos lo curen a tiempo. ¿Está bien? Entonces, estos son los cuidados que debemos de tener con nuestro sentido de la vista, del gusto, para que pueda cumplir su función normalmente y no tengamos ningún problema. Las personas que no cuidan su sentido del gusto o no cuidan su lengua, mejor dicho, pues fácilmente tienen luego problemas. ¿Por qué? Porque ya no le encuentran el gusto a las comidas, ¿no? No sé si habrá pasado en caso de ustedes que alguna vez una persona dice, no, esto no tiene ni gusto para él o para ella, y los demás sí encuentran el gusto a las cosas. Entonces algo está fallando ahí. ¿Qué pasa? Que de repente sus papilas gustativas ya no están trabajando como debe de ser. Entonces para eso hay que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Hay que cuidarla también. Evitémonos de estar masticando muy rápido, porque de repente por ahí como que también a veces nos mordemos, y eso causa también un problema, porque muchas veces se forma una herida que luego nos causa dolor, no nos deja comer normalmente, y eso daña este órgano que es la lengua. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado hay que tener con esto. Bien, chicos, entonces con todas estas recomendaciones que les estoy dando, con lo que hemos conocido acerca del sentido del gusto y de este órgano tan importante como es la lengua con sus papilas gustativas, entonces ya tenemos más conocimiento acerca de cómo debemos de cuidarlo y por qué es tan importante. Bien, chicos, ya el tiempo se nos está agotando otra vez el día de hoy, entonces terminamos con lo que es el sentido del gusto, nuestra clase de ciencia y tecnología. Bien, chicos, entonces nos vamos a encontrar el día de mañana, y ya saben, mañana hacemos un trabajito muy bonito por el día de mamá, y no se lo vayan a decir. Mañana le dicen a mamá, tú andas a hacer tus cosas y yo me voy a sentar solito en la computadora, y si papá está ahí ayudando, mejor todavía. ¿Entendido? Para que con él planeen, si de repente necesitan algún material, pues papá lo consiga. ¿Está bien? Entonces, mañana nos encontramos para realizar este bonito trabajito para que ustedes el día domingo se lo regalen a mamá. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, con la bendición de Dios, ya saben, y de la Virgen, nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, chicos nuevos también que están acompañándonos ahora, que ya pronto nos vamos a conocer. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Nos vemos. Chao.